Muy buenas tardes, mi nombre es Linday Lara Corro, doctorante en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación presentaré mi trabajo realizado por el módulo de generación de teoría dirigido por la doctora Moraima Esteves, con la cual pretendo hacer una argumentación sobre la posible construcción de teoría que se generará a partir de mi intención investigativa, exponiendo su articulación de acuerdo con el paradigma de investigación que he seleccionado en consideración con el método, la metodología y la epistemología correspondiente. De mi tesis doctoral, la praxis pedagógica como dimensión axiológica de la inclusión educativa. En este primer acercamiento al tema daré a conocer el panorama que permite contextualizar el problema que ha dado origen a mi intención investigativa. Por esto es necesario tener en cuenta que los cambios del nuevo siglo obligan al hombre a estar a la vanguardia de estos. La educación, como proceso fundamental que facilite el aprendizaje, se convierte en un elemento para responder a estos requerimientos, entre ellos el cumplimiento con la inclusividad, teniendo en cuenta que la inclusividad va más allá de la atención a los niños con necesidades educativas especiales que son causadas por alguna discapacidad física, problemas cognitivos, a los que estamos acostumbrados a ver que se integran y se incluyen en las escuelas. Más allá de eso, la inclusividad también amplía su radio de atención o debe ampliar su radio de atención a aquellos estudiantes con dificultades en el aprendizaje que no son causadas precisamente por problemas de tipo biológico o físicos. Un segundo momento en el que la educación debe responder a este requerimiento es el desempeño profesional de la calidad de esos profesores, de esos docentes, de toda esa comunidad que atiende la educación desde las instituciones educativas mismas. Así las cosas, el gobierno se propone dentro de esa manera como atender ese requerimiento, a cerrar las brechas de acceso a la educación a través de atender esa diversidad. Y en un segundo momento, combatir, por ende, cualquier forma de exclusión. Este es el panorama inicial que da pie para mi intención investigativa, la cual describiré a continuación. La praxis pedagógica como dimensión axiológica de la inclusión educativa. Este es el panorama con el cual voy a trabajar para dar una explicación de cómo es mi proceso de investigación. Lo haré bajo tres contextos: el contexto de la realidad educativa, el contexto teórico referencial y el contexto metodológico de la investigación. En un primer momento vamos a hablar del contexto de la realidad educativa. Con los elementos que la conciernen, tendríamos entonces los cambios del nuevo siglo. Estos cambios del nuevo siglo que están dados y ya de los cuales ya comenté en nuestro mundo actual y que son el pie para que los gobiernos presenten muchas propuestas como las que ya comenté. La alta vulnerabilidad en la cual están inmersas nuestras instituciones por el contexto donde están ubicadas. Las necesidades educativas especiales que día a día surgen en los niños y que son la base para que entendamos, o muchos entendamos, que la inclusión está dirigida solamente a esos problemas de tipo biológico, de tipo físico, que hacen que muchos niños pues no tengan el mismo desempeño normal que tienen otros, y a esos son los que actualmente el sistema está incluyendo, en la mayoría de los casos. Los riesgos psicosociales, estos factores que circundan nuestras instituciones educativas y específicamente afectan a nuestra población estudiantil, y junto con los problemas de tipo familiar, de desatención por parte de ellos, los estudiantes
tengan un bajo rendimiento, terminen en el fracaso escolar y caigan en lo que es la repitencia, y de repitencia lo va a llevar a la recurrencia. Una vez siendo recurrentes, puede que el niño continúe como puede que deserte, y esa deserción muchas veces termina en la desescolarización definitiva. Tenemos que ser conscientes de la alta diversidad que llega a nuestras instituciones, lo que hace que la atención hacia los estudiantes sea de mayor heterogeneidad. ¿Por qué? Porque hay una cantidad, una disparidad en cuanto a la manera como llegan los niños al aula. No todos son iguales y no podemos tratar los grupos como homogéneos. Esto da pie a que las instituciones educativas quieran atender todas estas necesidades, pero se centran en las necesidades educativas especiales ya diagnosticadas. Hay muchos niños inclusive que no poseen el diagnóstico, quizás por desatención familiar o por desconocimiento. Sin embargo, están integrados en la escuela, mas no están recibiendo la inclusión que se merece, siendo la inclusión un aspecto más amplio que la integración, porque es adaptarse a las necesidades, en este caso de los estudiantes, para ayudarlos a mejorar sus procesos de aprendizaje y lograr las metas como cualquier niño con capacidades normales. Esto nos lleva a que muchas veces, por ignorancia o por de manera directa o indirecta, terminemos excluyendo a los estudiantes por dar respuesta a un sistema que ya está establecido, sin mirar más allá de lo que esto puede causar en un niño, en una niña o en un joven. Por eso es necesario, desde mi investigación, voy a trabajar lo que es el estudiar esos otros factores, el mirar y ahondar en el tema específico del papel que juegan las instituciones educativas desde su praxis pedagógica, que involucra no tan solo a los docentes dentro del aula, involucra a todos aquellos actores sociales de los cuales depende la educación dentro de las instituciones educativas, no con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de mejorar estos procesos, con el ánimo de, a través de reflexiones acerca de esta praxis, poder abonar al conocimiento que se tiene sobre este tema y de aportar a las demás instituciones, no tan solo a nivel local, sino a nivel nacional y por qué no internacional, a mejorar dichos procesos. Centré mi investigación en las escuelas del suroccidente de Barranquilla y específicamente en la institución educativa distrital Betsabe Espinosa, es como piloto para realizar esta investigación que luego pretendo proyectar. Para eso se establecen los ejes teleológicos, que son aquellos que responden a las inquietudes que tengo con respecto al panorama que les acabo de presentar, y el fin a perseguir es realizar, como ya les mencioné, ese constructo teórico que va dirigido hacia la praxis pedagógica como dimensión axiológica de la inclusión educativa. Este objetivo, para lograrlo, me guiaré de unos propósitos muy específicos, como son el de velar cuál es el sentido y los significados que orientan la realidad de los actores socioeducativos que están involucrados en el proceso de investigación, interpretar los mundos subjetivos que los informantes en materia de praxis pedagógica tienen, el comprender la realidad sobre la praxis pedagógica como dimensión axiológica de la inclusión educativa en la educación básica colombiana, y terminar proponiendo elementos teóricos que enriquezcan el conocimiento de esa praxis pedagógica para con estos 4 propósitos llegar al propósito macro, que es el de generar el constructo teórico referente al tema. Un segundo momento a estudiar es el contexto teórico referencial.
En el contexto teórico referencial, para poder llevar a cabo mi investigación, debía ser un barrido a través de las investigaciones realizadas y que aportan de manera significativa, aunque sean desde otro contexto, a mi investigación. De igual manera, los referentes teóricos que son indispensables en todo proceso investigativo para soportar el mismo. Así las cosas, pues tenemos el aporte que desde sus investigaciones como organismo internacional ha hecho la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y Cultura, a quien le ha sido entregado las investigaciones de tipo internacional y que ha hecho muchos aportes positivos que debo tener en cuenta para el proceso de investigación que estoy trabajando. De igual manera, tenemos a la OCDE. La OCDE es el organismo para la cooperación y el desarrollo económico, del cual recientemente Colombia forma parte, y dentro de sus investigaciones también está el hecho de que la educación para Colombia es uno de los 3 pilares fundamentales para lograr el Plan Nacional de Desarrollo, que junto con los preceptos de la Constitución Nacional pretenden hacer de Colombia el país mejor educado hacia el año 2025. Una meta bastante ambiciosa, pero sabemos que se ve afectada por los diferentes factores que afectan a nuestra sociedad, específicamente el problema de otros países que de forma directa o indirecta afectan nuestra nación. Cabe anotar que aunque esto sea ambicioso, recientemente los estudios demuestran una alta tasa de deserción todavía en el país y una alta tasa que tiene que ver con el analfabetismo, que no se ha podido cerrar esa brecha y que el gobierno está trabajando en pro de esa situación para lograrlo. Tenemos en la parte teórica, pues es importante saber que en todo proceso investigativo esa base teórica soporta para el investigador, es base fundamental en lo que quiere proponer o es una base fundamental para determinar cuál es la metodología a aplicar en el proceso. De esta manera, mi investigación tiene en cuenta los aportes de Maslow, Bandura, Aristóteles, Freire, Habermas, Husserl, Heidegger, Gadamer, Max van Manen, entre otros teóricos, pero estos son los que aportan significativamente al desarrollo de mi investigación. Ahondando ahora en el contexto metodológico de la investigación, el cual contiene los parámetros de seleccionar, después de tener en cuenta esos ejes teleológicos, el paradigma, el enfoque, la metodología, el método, los actores sociales con los que voy a realizar mi trabajo, las técnicas que voy a aplicar, el trabajo de campo en sí, el análisis y la interpretación de la información, la credibilidad de mi proceso investigativo y por último el informe final. Paso a andar sobre este tema que es importante ya que es la columna vertebral y de él depende que se pueda generar el constructo que tanto pretende. Para esto, como mi intención investigativa va dirigida hacia el campo de socioeducativo y que quiere aterrizar en las realidades de acuerdo con la naturaleza del problema y de los propósitos a alcanzar, centro mi mirada específica a la luz del pospositivismo como paradigma que guiará mi investigación. Desde su postura ontológica, este paradigma, de acuerdo a Rivas 1998, es flexible al aceptar la imperfección de lo que captamos con nuestros ejes sensoriales, y el intelecto humano nos permite, agregado a esto, percibir y conocer el mundo y sus causas tal y como están ahí afuera. Desde el punto de vista epistemológico, considera este paradigma que el conocimiento es un producto de la actividad humana y por lo tanto no se descubre, sino que se produce. Los hallazgos emergen dentro de la interacción del investigador y el investigado. Ellos ambos deben ser conscientes de la tradición existente
en el área o en la comunidad donde se investiga. La metodología bajo este paradigma se fundamenta en escenarios más naturales, en donde se reúne información de situaciones, se reintroduce el descubrimiento como elemento de investigación. Este conocimiento incluye tanto a la persona que investiga y los métodos deben ser de tipo contextual, deben ser inclusivos, deben ser comprometidos, deben incluir en sí todos los sucesos, las emociones y las experiencias. Teniendo en cuenta todas estas características, es el paradigma que escogí para guiar mi investigación. Está conectado en sí con lo que significan los conceptos, las concepciones, las teorías, las normas, que guían lo que es la pedagogía y que dialogan de alguna manera con lo que es la praxis pedagógica del docente en y durante el proceso formativo. Para seguir con la investigación, de igual manera, selecciono el método con el cual voy a trabajar, y es el método fenomenológico hermenéutico, el cual fue impulsado por Husserl, su fundador, para quien la fenomenología es la ciencia que permite descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. Estos estudios fueron complementados por Heidegger, su discípulo, quien siguiendo su misma línea avanza e intenta reconocer a través del lenguaje el ser que está oculto en medio de su entorno. Gadamer, como padre de la hermenéutica filosófica, pretende integrar también el avance de la ciencia y el pensamiento por medio del lenguaje. Y Max van Manen, un pedagogo neerlandés, quien ha desarrollado y actualizado los aportes de la pedagogía fenomenológica y de la hermenéutica. Cada uno con sus valiosos aportes de seguro serán significativos, y por eso los he seleccionado como parte fundamental de mi soporte de mi investigación. Continuando en la línea investigativa, la técnica que voy a utilizar es la técnica de entrevista a profundidad, dentro de muchas que tiene este paradigma, pero la entrevista a profundidad se relaciona con lo que quiero trabajar. Una entrevista que no es común, una entrevista para la cual me tengo que preparar como investigadora, porque es algo más elaborado, con sus características propias. Pretendo aplicarla a diferentes actores sociales. 5 he escogido dentro de mi muestra, un directivo que tenga conocimientos de gerencia en lo posible, 2 docentes con 10 años de experiencia como mínimo, porque me permite que de ellos sacar una información al tener un bagaje del conocimiento de lo que está pasando en la institución a estudiar. 2 padres de familia acudientes, porque es importante ampliar el campo de acción hacia el resto de la comunidad educativa. Ya en el trabajo de campo, después de haber realizado las entrevistas a profundidad con todo lo que con esto concierne, el proceso de análisis e interpretación de datos, me valdré de construcción de cuadros, de esquemas epistémicos, para sacar lo mejor del resultado de estas entrevistas. La credibilidad en el trabajo investigativo me la dará el hecho de utilizar la triangulación por investigadores, donde pretendo compartir mis resultados con otros investigadores para escuchar de manera valiosa sus aportes y mirar sus opiniones al respecto, para estar segura de lo que la investigación hasta este momento ha arrojado. Culmino con el informe final a través de un esquema o cuadros en donde pretendo describir los aportes epistémicos que muy seguramente generarán ese constructo teórico que tanto persigo en mi intención investigativa. Muchas gracias.